Hola, mi nombre es Cristina Touriño. Les voy a dar una clase de hematopoiesis. La hematopoiesis es el mecanismo fisiológico responsable de la formación continua de los distintos elementos formes de la sangre y también del mantenimiento dentro de los límites normales en la sangre periférica, es decir, tanto sea en número como en forma y en características, ¿verdad? Para que cumplan su función adecuadamente. La hematopoiesis es la que tiene que cumplir con una producción diaria de los diferentes elementos, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Fíjense que produce 175 billones de glóbulos rojos por día, 70 billones de granulocitos por día, incluyendo los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos, y 175 billones de plaquetas por día. Y esta producción puede aumentar entre 5 y 10 veces frente a diferentes requerimientos, si es necesario. ¿Y dónde se produce la hematopoiesis? Bueno, si vamos un poquito pensando en la ontogenia, es decir, el origen desde el embrión, vemos que clásicamente se pensaba que se originaba en sectores extraembrionarios, como es el saco vitelino. Más recientemente se identificaron sitios intraembrionarios en la región llamada de la aorta gónado-mesonefros, que es donde se originan las gónadas, la aorta y los riñones. Se identificaron sectores, islotes sanguíneos de angiogénesis. Y bueno, allí en el embrión se identifica un progenitor común a los angioblastos y a las células hematopoyéticas, es decir, que el origen de los angioblastos, que son los precursores de las células endoteliales, o sea, de los vasos sanguíneos, y las células hematopoyéticas tienen un origen común. Esto está claramente identificado, este progenitor llamado hemangioblasto, en el embrión, y en el adulto se han identificado, se han postulado que existe una célula también que podría tener estas características, aunque es discutido su existencia en el adulto. Entonces, como ven acá en este esquema, ¿verdad? Hay sectores en el embrión, en la aorta, que empiezan a producir algunos sectores de células madre hematopoyéticas, ¿verdad? Que luego migran hacia el hígado fetal y a la placenta, y allí continúan proliferando y desarrollándose la hematopoiesis, ¿verdad? Embrionaria, para posteriormente colonizar la médula ósea, y que es donde se va a ubicar y va a continuar este proceso durante toda la vida del individuo. Esto es un poco lo mismo, vemos que tanto en el saco vitelino como en esta región que les hablé, en el primer mes del embrión es donde se producen los primeros islotes sanguíneos, posteriormente disminuye y empieza a aumentar en el hígado y en el vaso. Luego del quinto, sexto mes disminuye y ya empieza la médula ósea a ser el principal sitio de producción de las células sanguíneas, y luego del nacimiento, ¿verdad? En los primeros años eh, del individuo, esta se produce en toda la médula ósea para posteriormente solo quedar en el sector proximal, en el esqueleto axial, que incluyen los cuerpos vertebrales, el esternón, las costillas, la pelvis, el cráneo, algunos sectores del cráneo, y los sectores proximales son las epífisis de los huesos largos. Esto es importante saber porque es aquí, ¿verdad? En estos sectores y los más superficiales de donde nosotros obtenemos las muestras de médula ósea para estudiarlas, que los principales lugares son el esternón y la pelvis, ¿verdad? En los niños también se utilizan otros sectores para obtener médula ósea. Y bueno, como dijimos, este tejido en la infancia sufre una expansión final para incluir toda la médula ósea, y posteriormente en el adulto esta médula roja, como vamos a ver que se llama la médula hematopoyética, va siendo sustituida por grasa, por la llamada médula grasa. Frente a las necesidades en el adulto, pero ya serían como condiciones patológicas, el hígado y el vaso pueden volver a recuperar esa función hematopoyética por migración de células madre hematopoyéticas por la sangre periférica. Es decir, si la médula, por ejemplo, tiene una patología como puede ser la fibrosis, que ya el estroma no es adecuado para que proliferen, algunas células pueden migrar
ir a colonizar los vasos, los órganos que originariamente eran hematopoyéticos, como hígado y vaso. Esto como lo van a ver en algunas patologías que se manifiestan justamente por hepatomegalia y esplenomegalia. Bueno, como dijimos, la médula ósea tiene, clásicamente también se hablaba de médula ósea roja y médula ósea amarilla. La médula ósea roja era la netamente hematopoyética y su color era debido a la abundancia de eritrocitos que contenían hemoglobina, ¿verdad? Y es la que predomina en la infancia. En el adulto, ¿verdad? Si nosotros miramos la médula ósea, es decir, cuando cortamos el hueso y vemos la esponjosa, vemos que es más amarilla, porque se debe a la sustitución de la médula roja por adipocitos, que tienen alto contenido en carotenos. Y esto es lo que va ocurriendo durante la vida del individuo, que cuanto más añoso, más tejido adiposo tiene en su médula ósea, o sea, más médula ósea amarilla, y va disminuyendo la médula ósea roja. Si miramos un poquito la histología de la médula ósea, vemos que los componentes tenemos el hueso trabecular, en el cual se insertan, ¿verdad?, o los islotes hematopoyéticos o la grasa, que como dijimos, de acuerdo a la edad del individuo, va a tener más o menos grasa. Si nosotros estudiamos, ¿verdad?, la celularidad de la médula ósea, o sea, de la parte hematopoyética de la médula ósea, es entre un 30 y un 70%. Eso también, bueno, va variando, ¿verdad?, de acuerdo a la edad del paciente. Cuanto más viejo, menor cantidad de contenido hematopoyético, como ya dijimos. Bueno, en el parénquima tenemos las células sanguíneas en desarrollo y tenemos el otro sector, que es el estroma, que está constituido por todo el resto de las células, que incluyen los sinusoides medulares, compuesto por células endoteliales, que son muy importantes porque por ahí es donde van a salir hacia la sangre las diferentes células hematopoyéticas, fibroblastos, células reticulares que son fibroblastos especializados, células adiposas, macrófagos, adipocitos, osteocitos, osteoblastos, y también células estromales mesenquimales, que luego vamos a ver cuál es su papel y su importancia actualmente. El estroma es el microambiente necesario para la sobrevida y la diferenciación de las células. Es decir, cada vez se le está dando mayor atención al estroma, se está estudiando más porque se piensa que algunas patologías, ¿verdad?, que tienen alteraciones en la hematopoiesis, se deben, ¿verdad?, a una alteración en las células estromales, en el estroma medular, que no soportan, no le aportan un adecuado soporte a la hematopoiesis. ¿Y qué es lo que aporta el estroma? Bueno, aporta citoquinas hematopoyéticas, o sea, factores de crecimiento, como vamos a ver después, que es lo que va a permitir que esas células no mueran, o sea, sobrevivan, proliferen, se diferencien, maduren y bueno, y cumplan sus funciones. La matriz extracelular, con todos estos componentes, fibronectina, colágeno, laminina, proteoglicanos, ácido hialurónico, es lo que le da el soporte a los diferentes tipos de células, porque algunas necesitan anclarse en esa matriz para poder proliferar. Y también la interacción entre célula y célula, entre diferentes células hematopoyéticas y con otras células como citoclastos, células reticulares, células mesenquimales, etcétera, que le van a emitir señales para que proliferen o dejen de proliferar o maduren, etcétera. Y bueno, en la médula ósea nosotros podemos encontrar diferentes tipos de células y diferentes tipos de células madre. Por un lado vamos a encontrar, por supuesto, la célula madre hematopoyética, ¿no? Y toda la escala, ¿verdad?, de célula madre hematopoyética, los progenitores hematopoyéticos, los precursores y las células maduras. Pero también vamos a encontrar células llamadas estromales, con su sigla MSC, que como vamos a ver después, MSC puede querer decir muchas cosas. Hay células madres mesenquimales, pero también hay otras que son progenitoras. Entonces vamos a ver después en qué consiste. Pero lo que sí es seguro, ¿verdad?, que para que haya una correcta hematopoiesis, una hematopoiesis sana, como dice aquí el esquema, es necesario que el estroma también esté sano y cumpla sus funciones, además de las células hematopoyéticas. Y bueno, como ven acá hay una gran interrelación entre la célula madre hematopoyética y la célula madre mesenquimal, no solo en la médula ósea, sino también frente a determinadas señales de daño de tejidos. Estas células pueden migrar, salir de la médula ósea e ir a tejidos que estén dañados para cumplir algunas funciones de reparación. Estas células madre mesenquimales también han sido descritas no solo en la médula ósea, sino en otros tejidos, y bueno, se piensa que tienen un papel
fundamental en la reparación de tejidos. Y en la médula ósea son fundamentales para, como ya dijimos, para que haya una adecuada hematopoiesis. Y bueno, como yo les dije, las células madre mesenquimales o células madre estromales, ¿verdad? Las MSC, que la sigla inicialmente fue descrita por Kaplan para identificar las células que aparecían en el estroma de la médula ósea y que él le llamó mesenquimal stem cells, pero como posteriormente se vio que esa población que se podía aislar de la médula ósea no solo contenía, o sea, células madre, sino que contenía otro tipo de células progenitoras, que en realidad eran en su mayoría eran células progenitoras, no células madre. Entonces se discutió esta terminología, ¿verdad? Y se quiso mantener la sigla MSC, entonces ahora se le llama mesenquimal stromal cell. Estas mesenquimal stromal cells son células estromales mesenquimales que contienen células progenitoras mesenquimales y algunas células madre. ¿tá? Estas células tienen la característica de que pueden diferenciarse hacia líneas celulares mesodérmicas, generalmente a tejido adiposo, a hueso y a tendón. También se han descrito, ¿verdad?, que podrían diferenciarse hacia otros tipos celulares, pero esto es in vitro, o sea, lo que sí está demostrado en vivo es la diferenciación extra trilínea que dijimos. Estas células no solo pueden ser aisladas de la médula ósea, sino también de otros tejidos y prácticamente se han descrito en la mayoría de los tejidos del organismo. Por eso se piensa que juegan un papel en la reparación de tejidos. En la médula ósea, como ya dijimos, tiene un papel fundamental en el mantenimiento de la hematopoiesis. Y estas células tienen la característica de que se ubican en los nichos perivasculares, por eso Kaplan, también, que fue el padre de ellas, ¿verdad?, postuló que podrían ser los pericitos, que son esas células que están adyacentes, ¿verdad?, a las células endoteliales y bueno, que frente a determinadas señales podrían activarse y liberar factores bioactivos que tienen que ver con la reparación de los diferentes tejidos y también de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y estas células tienen propiedades inmunológicas particulares que, bueno, han hecho que se estén utilizando para intentar reparar determinados tejidos, es decir, como terapia celular en medicina regenerativa. Y bueno, en esta población que nosotros aislamos, un porcentaje menor tienen capacidad de autorrenovación y por ello serían las verdaderas células madre mesenquimales, como vamos a ver después correspondiendo a la definición de célula madre. Entonces, ahora volviendo al proceso en sí mismo de la hematopoiesis, de la célula madre hematopoyética, como vemos acá, todo parte de una célula, de una stem cell multipotente hematopoyética, y podemos identificar dos claras líneas de diferenciación o de división de la hematopoiesis. La línea mieloide y la línea linfoide, que es toda a partir de un progenitor mieloide, y la línea linfoide a partir de un progenitor linfoide. Luego se han identificado algunos progenitores comunes a diferentes líneas, como vamos a ver posteriormente, con diferentes estudios. Hoy se ha postulado una jerarquía en la diferenciación hematopoyética con una serie de progenitores intermedios. Entonces, como dijimos, identificamos los dos grandes procesos, las dos grandes divisiones iniciales de la hematopoiesis, que es la mielopoiesis, ¿verdad?, que ocurre toda en la médula ósea, es decir, los progenitores de las plaquetas, de los hematíes, de los granulocitos y de los monocitos realizan todo su proceso de proliferación y diferenciación y maduración en la médula ósea. En cambio, la otra, la gran línea, la linfopoiesis, que es la producción de linfocitos, ocurre no solo en la médula ósea, sino que también maduran fuera de la médula ósea, como es el caso de los linfocitos T. ¿tá? Estos procesos los van a ver posteriormente con más detalle cada uno de ellos, en las otras clases que van a encontrar en la plataforma EVA. Entonces, como yo les decía, en los últimos años una serie de estudios se ha reorganizado, ¿verdad?, la organización jerárquica del sistema hematopoyético humano, y se plantea la existencia de una célula madre que permite la proliferación a largo plazo. Algunos postulan que existiría una célula madre que tendría una proliferación a corto plazo, luego se agotaría esa capacidad de célula madre,
y luego se transformaría en un progenitor multipotente, que a su vez daría lugar a otros dos progenitores comunes, uno común a la línea mieloide, con otros dos progenitores, uno gránulo macrofágico y otro megacariocito y eritroide, y luego el progenitor multipotente linfoide, que va a dar lugar a las diferentes líneas linfoides, como los linfocitos B, los linfocitos T, las células NK y las células dendríticas de origen linfoide. Estos otros dos progenitores dan lugar a todas las líneas mieloides, que son los eritrocitos, los granulocitos, los macrófagos, las plaquetas y las células dendríticas de origen mieloide. Como ven acá, la diferencia, ¿verdad?, entre esta célula madre de corta duración, digamos, y el progenitor multipotente, esto se plantea si realmente no es el mismo o si existe estas células internas, estas dos células, ¿no? Algunos no las diferencian, parten de la célula madre al progenitor multipotente. Y bueno, la diferencia, como vamos a ver después, entre lo que sería una célula madre y un progenitor, es esta capacidad de autorrenovación que tienen las células madre. Entonces acá, si nosotros vemos, determinamos como tres grandes compartimentos en la hematopoiesis. Lo que son las células madres, ¿verdad? Y los progenitores, ¿verdad?, multipotentes, los progenitores ya determinados y los precursores y células maduras, ¿verdad? Lo que ocurre entre un compartimento y otro es la determinación, es decir, de una célula madre puede pasar a ya determinarse, a estar determinada o comprometida hacia la diferenciación hacia alguna línea. Es decir, nosotros, como vamos a ver en el esquema que sigue, morfológicamente no podemos saber que va a dar lugar, por ejemplo, a la línea linfoide y esta a alguna línea mieloide. Morfológicamente son iguales, distinguibles. Pero podemos poner por algunas técnicas en evidencia algunos marcadores de superficie o intracitoplasmáticos que nos están hablando que ya esa célula ya se va a diferenciar, por ejemplo, hacia la línea linfoide. En el compartimiento de los precursores y las células maduras, aquí ya tenemos una diferenciación morfológica, que morfológicamente ya con las tinciones habituales nosotros podemos saber que ya corresponde a un progenitor que corresponde a la línea linfoide o a la línea eritroide o a la línea granulocítica. Y lo mismo en las células maduras. Esto lo vemos aquí en este esquema, que si vemos lo mismo en los compartimentos, tenemos el compartimento de las células madre, el compartimiento de los progenitores. Si ustedes ven entre este y este, ¿verdad?, no hay mucha diferencia, porque vemos que son células que tienen escaso citoplasma, con núcleos grandes, con muchos nucleoros, lo cual habla de inmadurez de esas células, pero morfológicamente no podemos decir si esta es una célula madre, si es un progenitor, entre esta y esta, que es el progenitor mieloide o linfoide, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Acá tenemos que poner en evidencia eso mediante el estudio de los marcadores que expresan estas células. Pero morfológicamente no podemos ver ninguna diferencia, como si ocurre en el tercer compartimiento de los precursores o las células maduras, que como vemos son todas, ven, en cada una diferente, entonces podemos determinar que esta ya es un precursor eritroide, este es megacariocítico, este es granulocítico, ¿verdad? Este es basófilo, etcétera. Para los linfocitos es más difícil diferenciar entre un linfocito B y T, y acá también tenemos que hacer uso de la expresión, el estudio de determinados marcadores para ver si es B o T, ¿no? Pero sí podemos diferenciar entre un linfocito T, por ejemplo, y un plasmocito, una célula plasmática. Y como vemos en este esquema, desde la célula madre hacia los precursores, vamos perdiendo esa capacidad de autorrenovación y la capacidad de proliferación, y vamos aumentando la capacidad de reconocimiento morfológico que tienen las células. Entonces nosotros venimos hablando de célula madre. ¿Qué es una célula madre? Primero, la traducción de célula madre de stem cell no es muy correcta y mucha gente no le gusta. Lo más correcto sería hablar de célula tronco o troncal. Y bueno, la célula madre debe cumplir tres grandes características, que uno es que sea indiferenciada, es decir, que no exprese ningún marcador característico de línea, que tenga la capacidad de autorrenovarse en ese estado de indiferenciado, como vemos acá, tenemos una célula madre indiferenciada y cuando se autorrenueva como indiferenciada. Y también que tenga la capacidad de diferenciación hacia varios tipos de células, ¿verdad? Eso es lo que hablamos de multi y pluripotencia.
que después vamos a ver cuál es un poco la diferencia entre multipotente y pluripotente. Pero entonces tiene esas tres grandes características, y la última que algunos le agregan es que debería tener la reconstitución de los tejidos a largo plazo. Como vimos, esa sería la long term hematopoietic stem cell, ¿verdad? Esa célula madre con capacidad de reconstitución de tejidos a largo plazo. En este caso sería la reconstitución de la hematopoiesis a largo plazo. Y bueno, un poco otro esquema de la célula madre o tronco, que es una célula que generalmente está quiescente, es decir, está fuera del ciclo celular, que cuando entra en el ciclo en realidad es cuando se autorrenueva en su forma indiferenciada o empieza a proliferar para diferenciarse. Ven, acá ya adquiere características diferenciales, o puede morir también, y es lo que ocurre también durante la vida de los individuos, ¿verdad? Que van perdiendo parte del capital de células madre, ¿verdad? Con los años. Y bueno, como yo les hablaba, la diferencia entre pluripotencia y multipotencia es un poco la clasificación de los diferentes tipos de células madre de acuerdo a su potencia, ¿verdad? Totipotente, en realidad se reserva este término para las células en los primeros estadios luego de la fecundación, los primeros días, que es cuando esas células, ¿verdad?, que forman las primeras divisiones del huevo, pueden dar lugar a todos los tipos celulares del organismo y además a un nuevo organismo vivo, ¿verdad? Posteriormente ya esa capacidad de dar lugar a un ser nuevo, ¿verdad? Porque eso implica también la formación de los tejidos extraembrionarios, como saco vitelino, placenta, etcétera, ¿no? Cuando se pierde esa capacidad, ya estamos en esta etapa, cuando se forma el macizo celular interno, y de aquí, de este sector, es donde se obtienen las células embrionarias. Las células embrionarias son pluripotentes porque pueden dar lugar a muchos tipos de tejido, en realidad de las tres líneas embrionarias, o sea, del endodermo, mesodermo y ectodermo, pero no son capaces de dar lugar a un nuevo individuo. Y las multipotentes, el término multipotente se reserva, ¿verdad?, para aquellas células madre que son capaces de dar lugar a más de una línea celular, pero siempre dentro de la misma capa embrionaria, de origen embrionario, ¿verdad? Como es el caso de las células madre hematopoyéticas, que son multipotentes. Esto es un poco acá como vemos lo mismo, totipotente, pluripotente, y las células madre hematopoyéticas, que son multipotentes. También las podemos clasificar de acuerdo a su ontogenia, ¿verdad? Como ya dijimos, que tiene que ver con lo otro, puede ser el origen de embrionarias, células embrionarias que se obtienen, como dijimos, entre el quinto y séptimo día del embrión, de la masa celular interna, ¿verdad? Luego las fetales, que se obtienen del tejido fetales en cualquier etapa posterior, ¿verdad? Y luego las adultas, que son todas aquellas que se obtienen luego del nacimiento, incluidas las células del cordón umbilical, ¿verdad?, que son consideradas células adultas. Y posteriormente, pero no son células que aparezcan naturalmente, sino que son inducidas, como bien lo dice su nombre, que son las stem cell pluripotentes inducidas, que en realidad por una serie de alteraciones, de factores de transcripción, o sea, por una serie de mecanismos que implican la incorporación de determinados factores de transcripción, se modifica el estadio de una célula adulta ya diferenciada a un estadio más indiferenciado de célula madre, ¿verdad? Y en esto es lo que se está tratando de obtener diferentes tipos celulares para lo que son las terapias celulares. Bueno, como ya les dije, las células madre tienen el problema de que eh, no son reconocibles directamente, es decir, ni por criterios morfológicos, por las distinciones habituales, ni siquiera por fenotípicos, es decir, por la puesta en evidencia de determinados factores, porque no tienen factores característicos de ellas, es decir, se hace más bien por exclusiones, y son aquellas células que no expresan los marcadores, en el caso de las hematopoyéticas, los marcadores habituales de línea hematopoyética. Entonces, por exclusión, nosotros decimos que, bueno, que tenemos una población enriquecida en células madres porque no expresan los marcadores habituales de las líneas hematopoyéticas. O ya, digamos, hematológicas ya más diferenciadas. El problema también que para estudiar o para poder determinar algún marcador es que tiene una frecuencia muy baja, son muy poquitas.
en la médula ósea, fíjese que hay una por millón de células que son, digamos, que cumplen los criterios de célula madre, es decir, con capacidad de reconstituir la hematopoiesis. Y además, como están en estado quiescente, tampoco, si nosotros intentamos amplificarlas, se han intentado varios protocolos para intentar amplificar esas células para después poder estudiarlas, pero el problema es que si nosotros utilizamos factores de crecimiento o algo, inducimos la diferenciación, entonces ya las perdemos, ya no quedan con esa característica de indiferenciación y ya pierden la capacidad de autorrenovación. Y bueno, los métodos de estudios clásicos son cultivos, hay métodos, la mayoría in vitro, ¿verdad?, de cultivos a largo plazo, y test de colonias que en realidad identifican sobre todo progenitores, más que células madre, pero bueno, combinadas con los LTI6 y C, que son los cultivos a largo plazo, se pueden hacer una estimación de las células madre que contiene una población celular. También hay métodos in vivo, en modelos animales, que también pueden estimar el contenido de células madre en esos modelos. Y las actuales, porque son más simples y permiten hacerlo rápidamente, son las inmunológicas, utilizando la técnica de citometría de flujo, que pone en evidencia determinados marcadores específicos. Pero el problema, como yo les dije, que para las células madres no hay ningún marcador específico, entonces podemos identificar una población rica en células madre, pero no exactamente a una célula madre, porque no sabemos aún cuál es eh, el verdadero marcador que define la stemness, o sea, esa ¿verdad?, característica de célula madre. Esto es un poco para mostrarles lo que son los test de colonias o las unidades formadoras de colonias, que en realidad lo que se hace es se pone células de la médula ósea que contienen los progenitores, se cultivan en un medio semisólido con factores de crecimiento y se ve, ¿verdad?, que aparecen colonias, que el tamaño de la colonia es proporcional, digamos, a la inmadurez de ese progenitor. Es decir, acá hay, por ejemplo, todas estas son colonias de progenitores eritroides. Cuanto más grande, quiere decir que acá hay un progenitor eritroide más inmaduro. Esta es una colonia de monocítica, es decir, que acá había un progenitor de monocitos, macrofágico, acá había un progenitor eosinófilo, granulo eosinófilo, y acá un granulo monocítico. Pero esto ya cuando los tenemos en este estadio ya perdimos el progenitor, porque ya lo diferenciamos, por eso se dice que estos test son retrospectivos, ya cuando nosotros hacemos el diagnóstico de esto ya lo perdimos. Pero bueno, esto lo que igual ha permitido es que si nosotros estudiamos, se hace los que pusimos acá, qué marcadores se expresan, luego obtenemos, por ejemplo, una colonia granulomonocítica, bueno, sabemos que ese marcador que tenía corresponde a un progenitor granulomonocítico. Y así se han ido identificando determinados marcadores para los diferentes estadios durante el proceso de diferenciación en la hematopoiesis. Y hoy en día tenemos toda una serie de marcadores que nos permiten saber cada progenitor qué marcadores debe expresar normalmente, y eso es lo que nos permite también hacer diagnóstico cuando hay una alteración de ese patrón de expresión de marcadores y identificar células patológicas en las distintas patologías como leucemias, linfomas, etc. Bueno, la expresión de esos marcadores se basa en la técnica de citometría de flujo, que en realidad lo que es, utiliza anticuerpos marcados con fluorocromos, que se pegan a los antígenos, y bueno, el aparato, este fluorocromo es estimulado por un láser que emite una señal que es captada y me identifican el tipo de marcador que expresa esa célula. Esto, por supuesto, para un marcador solo, pero puede haber varios marcadores, entonces me detecta una serie de combinación de antígenos o de marcadores que expresa esa célula, lo cual lo hace muy rico como técnica para poder expresar todo. Entonces, como yo les decía, si nos mantenemos en esta nueva organización del sistema hematopoyético que plantea, bueno, la célula madre hematopoyética, el progenitor multipotente, el progenitor común mieloide, que va con otro que va a dar lugar a los dos progenitores, uno eritroide y megacariocítico y otro macrofágico y granulocítico, y luego los linfoides por el otro lado, ¿verdad? Que van a dar lugar a todas las diferentes líneas que tenemos acá, los eritrocitos, los megacariocitos de las plaquetas, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, los macrófagos y monocitos, las células dendríticas de origen
mieloide de origen linfoide, los linfocitos B, los linfocitos T y las células NK. Como ven ustedes acá, la multipotencia, estas son multipotentes, estos son ya oligopotentes, ya tienen menos potencia, y acá serían unipotentes, los progenitores. Y bueno, esto es un poco la correlación de lo mismo con la expresión de determinados marcadores de los progenitores, que son marcadores, estos son marcadores justamente de línea más inmadura, y luego tenemos también marcadores que identifican a las líneas más maduras. Y como ven ustedes acá, hay algunos marcadores que se han identificado para para aquellas poblaciones más ricas en células madres bueno, que están aquí marcados, como son el CD90, el 45Ra-, el 49F y el Rho bajo. Y para terminar, bueno, este proceso de hematopoiesis tiene una regulación que depende de, como ya dijimos, mucho del estroma medular, de la médula ósea, por la gran interacción con otras células hematopoyéticas, con células del estroma medular, con el microambiente medular, con la matriz extracelular y con los factores de crecimiento que se liberan o que llegan, o hormonas que llegan a la médula ósea, como podría ser la eritropoyetina. Todos estos son señales que reciben las células madres y los progenitores que le dicen, bueno, tengo que empezar a proliferar, tengo que diferenciarme hacia tal o cual línea. Y estos factores de crecimiento intervienen en lo que es la sobrevida de esas células, son necesarias para que no se mueran, para que proliferen, para que se diferencien a las distintas líneas, y también para que sean liberadas a la sangre periférica rápidamente para que vayan a cumplir su función. Es decir, frente a una noxa, o que puede ser una infección bacteriana o un bajo nivel de oxígeno, por ejemplo, se van a activar una serie de señales que van a llegar a la médula ósea y que le van a decir, bueno, tiene que proliferar tal o cual línea vinculada a la relación entre la pérdida y las necesidades, ¿verdad?, que existen. Es decir, si hay una infección bacteriana, bueno, va a llegar señales para que empiecen a proliferar la línea mielocítica, sobre todo granulocítica, para que se liberen muchos neutrófilos para combatir esa infección. En el caso de un bajo nivel de oxígeno, como puede ser si un individuo va a la altura, va a llegar la señal que hay una hipoxia, y bueno, se va a liberar eritropoyetina y va a estimular la línea roja eritroide para que se produzcan más glóbulos rojos y que transporten más oxígeno para compensar esa hipoxia que está captando el organismo. Y bueno, los factores de crecimiento, como por ejemplo este es en el caso de factor estimulante colonia granulocítico, cumplen varias funciones, tienen acción multipotencial, ¿verdad? Como dijimos, la sobrevida, es decir, evitan que esas células se mueren y entran en apoptosis, estimulan la proliferación, estimulan la diferenciación, es decir, el compromiso hacia determinado linaje, la maduración posteriormente para que puedan cumplir su función y en algún caso la activación funcional, para que se hagan funcionalmente y cumplan la función para la cual están destinadas. Y bueno, esto es un poco un esquema muy simplificado de algunos de los factores de crecimiento que actúan en las diferentes etapas de la hematopoiesis, que se han identificado, y algunos de los cuales que están señalados en rojo son algunos que se han sintetizado, que se producen y que se utilizan como medicamentos, y para en aquellos casos que sea necesario estimular la hematopoiesis, algunas de las líneas de la hematopoiesis para combatir algún proceso. Por ejemplo, en algunas anemias que se producen porque falta eritropoyetina, por ejemplo, bueno, se le administra eritropoyetina para estimular la producción. O por ejemplo, cuando queremos recuperar rápidamente de una anemia a un paciente, porque va a requerir una cirugía o algo, bueno, se le puede administrar eritropoyetina, que lo que va a hacer es hacer que se estimule la línea roja, que madure más rápido, que salgan a la periférica más rápido esos glóbulos rojos, y bueno, que se recupere, ¿verdad?, la hemoglobina, que es lo que define la anemia, más rápidamente. Tenemos otros como el GM, que ahora ya se utiliza menos, pero el factor estimulante de colonias granulocíticos, se utiliza en algunas neutropenias para recuperar rápidamente al paciente porque acorta el periodo de neutropenia, porque hace que prolifere, que se madure más rápido, que salgan a la periferia y bueno, que pueda ese paciente defenderse más rápido de las infecciones, ¿verdad? Y en el caso de que haya una neutropenia, que no esté expuesto a una infección que podría ser fatal
y que ese periodo de neutropenia lo acortemos, ¿verdad? Con estimulando la granulocitopoyesis. ¿Tá? Lo que nos está faltando es un factor de crecimiento adecuado para la línea megacariocítica. Se tuvo mucha esperanza en la trombopoyetina, que interviene en esto, pero bueno, como generó una trombopoyetina que se produjo, generó anticuerpos, fue discontinuada, y aún si bien, bueno, existen otros productos que estimulan el receptor para producir mayor cantidad de plaquetas, aún no está totalmente, no existe un factor equivalente a la eritropoyetina o al granulocítico, al factor estimulante de colonia granulocítico. Y bueno, hasta aquí era un poquito para contarles un poco la generalidad de la hematopoiesis, que parte, ¿verdad?, de una célula madre, y luego ustedes van a ir viendo los diferentes procesos de diferenciación en las diferentes líneas y las regulaciones correspondientes. Muchas gracias.